Gracias. Bueno, gracias a todos por los que están aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema relacionado a la cirugía ortognática, a la ortodoncia y a la odontología en general. Un punto de vista que normalmente no prestamos atención cuando estamos haciendo un tratamiento odontológico y por lo tanto la intención del día de hoy es poder presentarles información respectiva a lo que es la vía aérea en un tratamiento que tiene, en un paciente que lleva un tratamiento de cirugía ortognática u ortodoncia. Bien. Ajá. Bueno, bien, como favor personal tengo fotografías de mis pacientes de una práctica privada, los cuales por favor si les pido no tomar fotografías y mucho menos subirlos a redes sociales para proteger la integridad de los mismos. Bien, comenzamos. Bueno, pues una frase que siempre me ha gustado de Steve Jobs es: si amas lo que haces, vas a poder hacer lo que haces de una manera correcta. Entonces, el hacer la odontología y el practicar de una manera disciplinada y de una manera responsable la odontología, al final del día nos va a poder dar a nosotros el resultado que buscamos, que es finalmente un buen tratamiento en un paciente y finalmente repercutir favorablemente a la vida de esta persona. ¿Se gusta? Bien, entonces, para fines prácticos, y me voy a ir apurando un poco, vamos a hablar sobre lo que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño, pues bueno, sabemos que es un síndrome o un desorden respiratorio en donde por periodos pequeños o mayores podemos tener una pérdida de respiración. Es decir, la persona va a poder tener un colapso de la vía aérea, ya sea en su nivel faríngeo, en su nivel superior, y la cual va a estar representada por los diferentes índices o números de apneas o periodos de dejar de respirar durante una noche en algún periodo. ¿Sí? Esto va a generar que haya un distrés respiratorio y finalmente que tengamos una dificultad mecánica ventilatoria en el paciente, sobre todo cuando estamos dormidos. Entonces, para términos prácticos, la apnea como tal se define como una detención del flujo del aire por mayor de 10 segundos y una hipoapnea es un periodo de una falta de respiración menor a 10 segundos. La apnea del sueño es una enfermedad bien descrita. La primera descripción está en esta revista, en el Brain Research Journal, en donde en 1965 ya se describían los efectos de las personas que tenían una supresión del sueño. No podían dormir, no podían descansar correctamente y tenían un problema grande. Por favor. Sabemos bien que desde un inicio la manera en que esto ha estado descrito en la literatura médica ha sido por la presencia de ronquidos, por la presencia de una falta de respiración y una resistencia a la vía aérea. Las personas que tienen un problema de este tipo característicamente los van a poder ver que tienen dificultades para poder amplexar el tórax y las personas cuando están dormidas, sobre todo sus parejas, se van a dar cuenta de esto de una primera fase. Entonces aquí tenemos sobre cuáles son las escalas para saber cuándo es una enfermedad leve, moderada o severa. Y esto va a depender completamente de las veces o los periodos en un solo periodo de apnea que el paciente cese de respirar. Ahora, de la vía aérea, para que lo tengamos en mente nosotros, la faringe es el espacio, normalmente la orofaringe, que tiene la menor resistencia, porque el resto de la tráquea está conformada por anillos que mantienen esa permeabilidad de ese lumen. La orofaringe particularmente no. Por lo tanto, el espacio de la vía aérea superior, es decir, la parte posterior donde trabajamos nosotros en la cavidad bucal, tiene un índice muy grande de tener un colapso en contra o a favor de la gravedad cuando la persona está dormida. Cambio, por favor. Los síntomas que podemos tener de una persona que tiene una apnea del sueño son diversos. Hay síntomas diurnos y hay síntomas nocturnos. Dentro de los síntomas nocturnos, los característicos son la roncopatía o el ronquido, la serostomía, vamos a poder tener periodos de ahogamiento, la persona se despierta súbitamente porque se está ahogando con su propia saliva. Y durante el día la persona va a poder estar teniendo problemas de dolor de cabeza, cefaleas, cansancio, una pérdida de concentración,
una depresión normalmente está reportada en este tipo de pacientes que lo llevan de una manera crónica, el líbido inclusive puede estar disminuido. Entonces, a lo que voy, la supresión del aire tiene tiene un problema muy grande cuando tiene una supresión. Bien, la apnea del sueño es un círculo vicioso, no es necesariamente sencillo de entender. El primer problema es no duermo bien, no estoy descansando, ya lo tengo detectado. Después esto va a generar que el paciente ya dormido, cuando esté en una inconsciencia, va a tener un colapso faríngeo. Posteriormente va a tener la obstrucción de la vía aérea superior, la orofaringe. Esto va a poder llevar a un periodo de una hipoxia o una hipercapnia. Es decir, el paciente va a poder empezar a hiperventilar y a tener una saturación de oxígeno. Finalmente, esto va a obligar a que haya un esfuerzo respiratorio aumentado. El paciente va a estar teniendo una ampliación del tórax forzada. Esto va a generar normalmente por el cansancio de tratar de estar respirando que la persona tenga microdespertares. La persona se va a estar despertando de manera inconsciente y no programada. Esto va a hacer que el paciente otra vez ventile correctamente y finalmente el flujo aéreo se restablezca para finalmente poder tener, si es el caso, un cuadro de hiperventilación y un cuadro de hipercapnia si fuera el caso también. Y a lo que voy es, volvemos a repetir, volvemos a dormir y empezamos en el círculo vicioso. Y esto se va a estar repitiendo de manera sucesiva durante un periodo de una noche. ¿Cuántas veces? No lo sé. Adelante. Los problemas de tener una apnea del sueño, los problemas cardiometabólicos son diversos. Entre ellos vamos a tener que los periodos diversos y aumentados van a poder generar un periodo de hipoxemia e hipercapnia. Y finalmente esto va a generar una insuficiencia respiratoria global. Esto va a darnos como índice un aumento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellas, personas que tienen susceptibilidad a infartos, arritmias, problemas como la diabetes, que ahorita vamos a platicar. Adelante. Asimismo, estas personas, por la mala atención del aire que van a estar teniendo, podrán ser propensos a padecer un poco de ansiedad crónica. Y la ansiedad crónica, finalmente, al tener este problema, vamos a tener un flujo aumentado del flujo circulatorio y finalmente una presión arterial elevada. Adelante. Bien. A largo plazo, si vemos los factores o los problemas hormonales que va a poder generar la apnea del sueño, va a ser que vamos a empezar a tener una hormona que normalmente producimos mientras que dormimos, que se llama la grelina oxigenasa. Esta hormona va a invertir su ciclo durante estos periodos y finalmente vamos a poder tener un aumento tan marcado para que tengamos un crecimiento o una formación acelerada de la hormona leptina anorexógena y finalmente a tener problemas metabólicos en la formación y metabolismo de la glucosa. Y por lo tanto, el índice de aumento de las personas a una diabetes tipo 2 podrá aumentar. Adelante, por favor. Bien. Ahora, si vemos la sintomatología y las consecuencias sociales de una persona con apnea del sueño a largo plazo, nos vamos a dar cuenta que no solamente es el que no duerman, sino las consecuencias de no dormir. Esto va a generar que tengamos una propensión a accidentes viales. De hecho, si investigamos en la literatura médica, en Estados Unidos y en Europa, en sociedades en donde realmente hay un índice alto de investigación y de poder recopilar información, de los accidentes en Estados Unidos de camiones, se sabe que durante los estudios post-accidentes, la mayoría de los choferes eran clase 2 y tenían apnea del sueño. En Europa, cuando hubo en los 90s un índice muy alto de choques ferroviarios, también se encontró que los choferes en los screenings de salud que les hacían para poder contratarlos, encontraban que tenían problemas de apnea del sueño. Y esto, no obstante, también nos va a dar problemas en los deportistas de alto rendimiento. La que sigue, por favor. Bien, entonces, la incidencia y la información médica es diversa. Sin embargo, en donde entramos nosotros como cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas en el tratamiento de ellas, no es hasta más adelante. Y es hasta cuando empezamos a ver que las clínicas del sueño tienen éxito con muchos diversos aparatos. Entre ellos existen los aparatos llamados el CPAP. Si alguno de ustedes lo conoce,
pues bueno, saben bien que es una máscara tipo C que está puesta en la cavidad bucal y nasal durante la noche a una máquina conectada para que esté metiendo a presión positiva el oxígeno y que la persona pueda tener adecuada oxigenación durante ese periodo. La que sigue, por favor. ¿Sí? Sabemos bien también que de manera cardiológica, publicada en la revista The Circulation del American Heart, sabemos bien que el paciente que tiene una apnea del sueño tiene un mayor índice a ser propenso a una enfermedad cardiometabólica. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, entonces, sabemos bien si tenemos que estadificar en cuanto al riesgo de cada persona que tiene una apnea del sueño, cuál es el riesgo que tenemos. Entonces, desde una persona que tenga un solo periodo de apnea hasta una persona que pueda tener un índice mayor a 90, pues vamos a tener un aumento. Entonces, se sabe que cuando tenemos 18 eventos de apnea por noche, ya se considera un evento severo. Por lo tanto, esta persona necesitará forzosamente de una evaluación de medicina del sueño. Adelante, por favor. Bien. Para fines prácticos y para dejar un poco en claro los índices, tenemos en un paciente que tenga la enfermedad declarada 23 veces más posibilidades de tener un infarto cardíaco. Tenemos 3 veces más de posibilidad de tener un evento cerebrovascular de cualquiera de esos tipos. Una obesidad hormonal, una resistencia a la insulina, evidentemente accidentes por la falta de dormir y trauma dental y a la articulación temporomandibular, porque la persona que no está durmiendo correctamente no tendrá el correcto ciclo para la reproducción de la mioglobulina. Adelante. Bien, entonces, en una persona común y corriente como yo, gordito, pues yo puedo tener este tipo de problemas, pero ¿qué sucede en las personas que se dedican al deporte de alto rendimiento? ¿La apnea del sueño juega un favor o juega en contra? Pues vamos a ver eso. Adelante, por favor. Se sabe bien que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los deportistas, en las personas que juegan fútbol americano, se dieron cuenta que las personas de mentón pequeño, al colocarles dispositivos orales para forzar la mandíbula hacia enfrente en pacientes clase 2, durante el periodo de ejercicio, repercutía favorablemente en su desempeño físico. Es decir, se dieron cuenta que al colocar un aparato o un dispositivo bucal, teníamos una ampliación de la vía aérea. Entonces, desde una lateral de cráneo, desde el punto de vista ortodóntico, ortopédico, como lo queramos ver, se sabe bien que tenemos un aumento de la vía respiratoria al forzar la mandíbula hacia enfrente. Adelante, por favor. Y sabemos bien que esto, como consecuencia, podrá tener un aumento elevado del cortisol, de las catecolaminas circulantes y finalmente un impacto directo al sistema nervioso central. Finalmente, esto va a generar que el paciente tenga una presión elevada, o una hipertensión probablemente, y un pulso arterial o un pulso aumentado. Y finalmente también se ha encontrado que los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca, en un porcentaje importante se ha encontrado que tienen un problema respiratorio asociado a la apnea del sueño y a una mala calidad del sueño. Adelante, por favor. Bien. Asimismo, las personas que padecen de sobrepeso y las que tienen una apnea del sueño son clases 2 clásicamente o clases 3 también, pues vamos a ver también que van a tener una repercusión grande en la forma en que respiran. Entonces, es muy importante que en nuestro screening odontológico de ortodoncia, de odontología en general, siempre evaluemos todo esto con los pacientes. Si identificamos que la persona está un poquito a lo mejor más gordita, a lo mejor está declarada en un sobrepeso, es muy importante orientar a la persona y prestar mucha atención en cómo se encuentra su cavidad bucal para determinar si verdaderamente tiene apnea o no del sueño. Adelante, por favor. ¿Sí? Ahora, una de las preguntas clásicas que llegan a la consulta es, oye, ¿cómo es que yo tengo un problema de respiración si me veo muy bien al espejo? Es decir, me gusta cómo veo mi perfil facial. Entonces, el diablo está en los detalles. ¿Qué sucede cuando clásicamente nos llega un paciente con los estudios? Su panorámica, su lateral de cráneo, ok, lo vamos a evaluar. Vamos a ver la oclusión, vamos a ver el perfil facial, vamos a ver prácticamente lo que queremos ver. Sin embargo, la vía aérea que vemos aquí en un lateral de cráneo normalmente no es evaluada por la gran mayoría de los odontólogos. Y esto lo dicen diferentes artículos multicéntricos en Estados Unidos.
Entonces, hoy en día con la facilidad del COM-BIM, con la tomografía 3D, podemos de esta imagen obtener una volumetría de la vía aérea. Y podemos ver que esta persona que tiene, entre comillas, no soy ortodoncista, una oclusión semiestable, ¿sí? Un paciente clase 2, ¿cómo es su vía aérea? Entonces, es muy importante que ustedes evalúen concretamente al paciente, no solamente de cómo muerde o si hay dolor articular, sino también cómo se encuentra funcionando la vía respiratoria. Adelante, por favor. Si yo me decido a buscar, y con los software que tenemos hoy en día todos en una laptop, a sacar la volumetría de la vía aérea, vamos a ver que esta persona que llega al consultorio y cuando se hizo este estudio, consciente, despierto y parado en el COM-BIM, tiene un volumen mínimo de 1.8 milímetros de la pared posterior a la pared anterior y un volumen máximo de 3.4, menos que esto. Entonces, esa es la vía aérea que tiene la persona, pero llegó con nosotros a un consultorio dental, a una atención odontológica. Entonces, a eso vamos a entender qué va a suceder. Adelante, por favor. Entonces, se sabe bien y ya se tiene aproximadamente unos 10 años que la cirugía ortognática está bien descrita como una de las terapias en la medicina del sueño. En los pacientes en donde por muchos años el paciente tuvo un CPAP no funcional, la persona tuvo cirugías no funcionales, tuvo cirugías nasales, de cornetes, cirugías de la glotis, cirugías del velo del paladar, no funcionales. Y el problema fue en todo momento el tipo de oclusión. Y finalmente esto nos va a llevar a nosotros a dar un paso adelante en el diagnóstico de nuestro paciente. Y la cirugía ortognática, como pueden ver en este caso, antes y después, al hacer un avance maxilomandibular, sea planeado, sea en agudo, etcétera, pero tenemos aquí cómo confirmar que la vía aérea aumenta considerablemente. Si alguno de ustedes ha tenido algún paciente con apnea del sueño en su consultorio y que haya mejorado con algún tratamiento que hayamos hecho, lo primero que les va a decir es gracias. Puedo dormir y puedo descansar y yo otra vez funciono correctamente. Yo el paciente clásico que veo en el consultorio, clase 2, clase 3, con apnea del sueño declarada, lo vas a ver cansado, ojeroso, usualmente no viene en el mejor ánimo, con el mejor humor, pero es importante que todo eso nosotros lo evaluemos desde que estamos viendo al paciente. Adelante, por favor. Bueno, adelante. Esta no se va a reproducir. Gracias. Bueno, aquí se me encogió desafortunadamente un poco la diapositiva, pero lo que tenemos aquí es la variación de los tratamientos históricamente de la apnea del sueño. La apnea del sueño históricamente, pues bueno, desde el 65 que se hizo la primera descripción, el primer tratamiento en agudo que se hizo fue una traqueostomía en esa persona que no podía respirar y que tenía colapsos severos durante la noche, se hacía un traqueostoma. Consecuentemente, cirugías de la lengua, recortes, glosectomías parciales, cirugías del velo del paladar, rinoplastías, cirugías de cornetes, todo esto fue evolucionando. Y por muchos años la medicina del sueño estuvo estancada en el CPAP. Es más o menos como en los 1992, en donde se publican en Estados Unidos y en Europa primeras referencias de mejora en la respiración del paciente en pacientes sometidos a cirugía de mandíbula, porque históricamente la cirugía ortognática no se hacía de manera bimaxilar desde un inicio. Bueno, aquí nada más como dato curioso, no es hasta que William Bell en Estados Unidos en los 80 realiza estudios en donde puede satisfactoriamente concluir que una osteotomía de Lefort se puede hacer de manera segura. Antes de eso, no existía cirugía del maxilar, todo se corregía con cirugía mandibular. Por lo tanto, pues teníamos una limitante. Hoy en día, con la cirugía bimaxilar, vamos a poder tener un adecuado tratamiento. Adelante. Bien, entonces, el objetivo del tratamiento que ustedes deben de darle al paciente con una apnea del sueño, un paciente clase 2, clase 3, con una vía aérea que ustedes están viendo en su cefalometría colapsada, deberá de ser, obviamente, posición dental, que de eso se encargan los ortodoncistas, la función respiratoria que todos nosotros tenemos que evaluar, ver que el paciente oxigene correctamente, que mejore su calidad del sueño y que finalmente tenga una mejor calidad de vida. Yo no me canso en comunicar y en informar y en decirles, lo que hacemos todos nosotros como profesionistas de la salud es mejorar calidades de vida. Eso es a lo que nos dedicamos, no a mover dientes, no a hacer movimiento de huesos, mejoramos vidas.
Entonces tenemos que hacer eso como objetivo primordial. Adelante. Y bueno, adelante por favor. Bien, les traigo también aquí como información interesante sobre algunos tratamientos que existen. La Academia Americana de Medicina Dental del Sueño trabaja mucho con estos aparatos, que son los DAMS, dispositivos de avance mandibular. Son aparatos interesantes, porque como vimos en los deportistas, se colocan dos aparatos confeccionados a la anatomía del paciente con el objeto de, cuando se colocan en la boca, automatizar el aparato para que propulse la mandíbula, genere una clase 3 o un avance mandibular. Y esto consecuentemente va a ayudar al que el paciente respire bien. Los estudios de medicina dental del sueño hablan de mucho éxito de estos aparatos y no se critica porque finalmente funcionan. El problema que yo como cirujano maxilofacial y alguien que ve mucho la articulación temporomandibular es el deterioro forzado que tenemos por un avance forzado de la mandíbula. Entonces, en mi opinión, ahí no es. Adelante, por favor. Entonces, si yo me pongo a buscar en literatura médica, PubMed, vamos a ver que no existe un aumento en las referencias de estos dispositivos desde su incepción. En realidad, los análisis multicéntricos no son altos, son pocos, y que verdaderamente hablen que tenemos un paciente al 100% funcional. Y pocos de estos artículos, si nos metemos a investigarlos, hablan sobre la calidad de la articulación temporomandibular después de su utilización de manera prolongada. Por lo tanto, a nosotros nos prende un foco rojo, porque nos hace pensar sobre cuál es verdaderamente el problema. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, otro, por favor. Gracias. Y bien, aquí tengo varios artículos que hablan y son artículos de posición, por ejemplo un position paper, que habla sobre cómo mejora completamente la sintomatología. Pero si vemos la referencia, eso es del 2007, que para fines prácticos hoy ya está eso arcaico. Entonces es muy importante que estemos buscando información relevante, actualizada a lo que verdaderamente hacemos. Adelante, por favor. Bien, y bueno, aquí tenemos una imagen bastante interesante de un paciente en su lateral de cráneo, sin dispositivo y con dispositivo. Y vemos ahí la vía aérea cómo mejora considerablemente. Entonces, desde el punto de vista vía aérea, los dispositivos de avance mandibular en agudo funcionan. Sin embargo, yo sigo insistiendo, articulación. Adelante. Bien, entonces con esto vamos a entrar al protocolo de cirugía ortognática. Lo que yo vengo a platicarles el día de hoy, pues no es nada mío, todo ha sido una evolución constante y la cirugía ortognática, pues hoy en día y sobre todo a partir de pandemia, ha evolucionado de una manera sorprendente. ¿Sí? Adelante, por favor. Vamos a ver que cuando vamos a empezar a hacer algo, siempre, y ahora sí valga la redundancia, vamos a empezar desde el principio. Y aquí el objetivo es, no empezamos sabiendo, todos vamos en una cuesta, vamos creciendo, vamos evolucionando. Entonces se trata que lo que hagamos nosotros lo hagamos de una manera responsable, pero siempre saber que si lo que no sé hoy, mañana lo voy a saber, pero nunca voy a saber todo. Entonces tenemos que seguir evolucionando. Adelante, por favor. Bien, adelante. Bien, vamos a entrar en lleno en la cirugía ortognática. La cirugía ortognática el día de hoy, por fortuna, es una cirugía que podemos hacer de una manera muy planificada y bastante controlada. Nos permite a nosotros de una manera muy segura poder planear los movimientos que vamos a hacer en el paciente. Y como nosotros usualmente se lo platicamos al paciente es, te voy a operar sin llevarte al quirófano. Es decir, yo ya sé cómo lo voy a hacer, cuánto va a tomarme de tiempo, cómo va a funcionar, etc. Entonces es muy importante que usemos con mucha disciplina estas herramientas. Ahora, no significa que el hecho de tener una herramienta 3D en nuestra computadora portátil nos haga expertos, porque la curva de aprendizaje para poder llegar a hacer una planeación virtual es alta. Adelante, por favor. Venimos de esto. Muchas gracias. Gracias. Venimos de esto. Venimos de una cefalometría convencional. Entonces, ¿cómo es que de una cefalometría convencional trazada en acetatos evolucionamos a tratamientos mayormente funcionales? Yo les platico mucho a veces a los alumnos que cuando yo era residente y nos ponían a practicar todo esto, pues no es lo mismo que hagas una cefalometría sentado en tu escritorio y que estés
entre comillas, 100% certezo de que tu acetato está bien pegado, que no se va a mover milimétricamente, que cuando pongas la mano encima no se te va a rotar. Entonces, hacer una cefalometría a mano, en mi opinión, siempre ha sido muy subjetivo, porque verdaderamente no teníamos la certeza de que lo que hiciéramos estuviera al 100% planeado. Las herramientas 3D, teóricamente, nos dan las herramientas para hacerlo lo más fidedigno posible. Sin embargo, existen rangos de error. Adelante, por favor. Entonces, aquí una pregunta que les hago a la gente que se dedica a la ortodoncia. ¿Por qué creen que un paciente clase 3 sea el más fácil de convencer para cirugía ortognática? Sencillo, porque es el paciente que visualmente a la estética es más aparatoso. Entonces, es más importante para el paciente muchas veces verlo desde el punto de vista cosmético que del punto de vista funcional. Yo les puedo decir que en el consultorio yo veo un paciente clase 2 y el paciente, oye, tienes esto, esto, esto y esto y esto, roncas, etcétera. Sí, pero opérame el mentón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el interés es la estética. Sin embargo, nosotros como ortodoncistas o como cirujanos tenemos que sentarnos a ver la forma de poder ofrecer esta información de una manera congruente y de una manera disciplinada para que el paciente lo pueda entender. Ya en él va a depender. Adelante. Entonces, los pacientes clase 3 son los que comúnmente tienen mayor problema respiratorio. Y uno pensaría que sería el paciente clase 2. ¿Por qué va a ser? Porque clásicamente sí, a lo mejor tengo un prognatismo, que en su palabra etimológica simplemente es una propulsión de mandíbula. No significa que esté bien posicionada. Asimismo, la forma en que el maxilar esté dispuesto también va a dar un problema. ¿Cuántos pacientes no ven ustedes clase 3 con un colapso transverso del maxilar? Un índice muy alto. Entonces, al tener un colapso transverso del maxilar, de la base ósea, evidentemente las piriformes, las escotaduras, pues van a tener un colapso. Y la mucosa nasal que está por dentro de ellas, pues va a estar colapsada. Y su flujo del aire, consecuentemente, va a ser decrementado. Adelante. Ahora, ¿cuál es el objetivo que clásicamente un ortodoncista debe de tener ante ante un paciente quirúrgico? ¿Sí? Alinear prácticamente y una descompensación. La descompensación para fines prácticos y para cirugía ortognática moderna, lo que se sugiere es que las raíces estén dentro de sus bases óseas y las superficies de oclusión alineadas. Eso es lo que realmente buscamos nosotros. El gran problema de lo que vemos muchas veces el día de hoy es de tratamientos ya viejos en donde esto no se tomaba en cuenta. Un paciente clase 2 compensado, que aquí en Jalisco hay alto número, en clase 3 también. De repente operamos esa cirugía ortognática y vamos a ver el alto índice de fenestraciones óseas de esas raíces. ¿Por qué? Porque se hicieron tratamientos quizás no bien pensados en la realidad del paciente. Entonces, lo que yo siempre quiero comunicar a ustedes es, vean al paciente, no vean los dientes, vean lo que le van a mejorar la vida, no solamente en cómo se va a ver más bonito o más feo. Eso es importante. Adelante. Entonces, dentro de la ortodoncia prequirúrgica, pues prácticamente eso es lo que buscamos, una estabilidad de los arcos. Adelante, por favor. Para finalmente poder llegar a esto, mis objetivos. Entonces, si yo tengo un paciente como ella, clase 3, ¿sí? Podemos ver una hipoplasia muy marcada de su tercio medio facial, podemos ver que su labio inferior sobrepasa el labio superior y podemos ver que no tiene un perfil aparentemente plano. ¿Sí? La vemos de frente y vemos que es asimétrica. El paciente de asimetría facial en cirugía ortognática es el más complejo porque involucra un movimiento gigantesco de desbalance en su crecimiento por todos lados, en los cóndilos transversalmente, frontalmente, en altura. Entonces es un paciente complejo. Entonces es muy importante que cuando ustedes tengan a un paciente con asimetría facial confirmada, identifiquemos bien nuestras normas de tratamiento. Normalizar el perfil, corrección a normas, mejorar su oclusión, mejorar la articulación temporomandibular y la ventilación nasotraqueal. Muy importante. Adelante, por favor. Entonces, si tu paciente es quirúrgico, es quirúrgico. Aquí yo les hago mucho hincapié a mis amigos ortodoncistas. Por favor, al paciente siempre ofrezcan esa alternativa. Es más costoso, podrá ser debatible, va a tomar más tiempo, va a ser debatible,
pero al final del día que el paciente por lo menos se vaya de su consultorio con la información correcta, que sepa las opciones de tratamientos. Y si el paciente decide compensarse, que sea decisión del paciente, que no sea decisión del ortodoncista ni del cirujano, porque también existen. Adelante, por favor. Y entonces aquí entramos en lo que es cirugía y entramos al desorden mental que tenemos. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Porque ahora hoy en día está la cirugía primero, la cirugía temprano, la cirugía bimaxilar, monomaxilar, tenemos compensaciones estéticas, cirugía ortofacial. ¿De qué estamos hablando? Es lo mismo. Al final del día, cada una de estas variaciones va a ser útil repercutiendo en cada paciente. Es decir, cuando un paciente llegue al consultorio, le tenemos que ofrecer un tratamiento hecho a la medida. No le voy a ofrecer lo que yo sé hacer porque es lo único que sé hacer. No, para eso tenemos que seguir constantemente evaluando y creciendo. Adelante, por favor. Y bien, para fines sencillos, el plan clásico que está establecido desde Profit, desde los cirujanos ortognáticos de antaño, es una estabilidad. Entonces, clásicamente lo que se ofrece al paciente es, primero, su diagnóstico y plan de tratamiento. Consecuentemente, el tratamiento de ortodoncia prequirúrgica. Ahora, aquí es donde muchas veces el paciente no está de acuerdo. Oye, es que me va a tomar mucho tiempo la ortodoncia, a mí me urge, tengo prisa. Ok, pero es importante que el ortodoncista también esté empapado sobre los mecanismos que existen para poder acelerar un poco este tipo de tratamientos cuando sea posible. Cuando no, pues un tratamiento de ortodoncia prequirúrgica tomará el tiempo que deba de tomar. Y eso es lo que yo les digo a los pacientes. Si te va a tomar 1 año, te va a tomar 2 años, que espero que no, pero el tiempo que deba de tomar mientras que se esté haciendo una ortodoncia responsable. Después de esto, la cirugía ortognática, que es el nanita de la mayoría de los pacientes, inclusive muchas veces de los ortodoncistas. Es que es muy invasiva, es que te van a fracturar la cara, es que te van a hacer aquello. Sí, sí y sí, pero no es invasiva y aunque voy a fracturar, no hay por qué informar así al paciente. Así como hay técnicas de odontología cada vez mucho más compatibles, cirugías mucho menos invasivas, todo va evolucionando para que la cirugía ortognática el día de hoy sea mucho más y menos invasiva y mucho más predecible en su postoperatorio, que es lo que al paciente clásicamente le da miedo. Adelante, por favor. Entonces, adelante, por favor. La intención es esta, llegar a esta oclusión en el postoperatorio inmediato. Pero para poder obtener este resultado, realmente la curva de aprendizaje de todos nosotros es alta. Realmente nos tenemos que seguir informando sobre cómo es la mejor forma y es bien importante que el trabajo en equipo exista, porque no es nada más lo que yo hago, ni lo que ustedes hacen, sino lo que hacemos todos para el paciente. El paciente va en medio, siempre. Adelante. Bien, uno más. Entonces, voy a hablar, si tengo tiempo, de 2 casos. Comenzamos con este paciente. Clásicamente aquí en Guadalajara tenemos a pacientes clase 2, ¿sí? Y normalmente están compensados. Entonces llega esta paciente y llega así como la ven. Llega ya con un tratamiento de ortodoncia, llega con este perfil facial. Ella llega conmigo porque tenía trastornos articulares. Tuvo 3 años ortodoncia y trastornos articulares. Entonces, evidentemente algo anda mal. Tiene sonrisa gingival. Es discretamente asimétrica. Y podemos ver que ella, a pesar de ser una persona joven, tiene mucha flacidez de los tejidos blandos faciales. Entonces, ahí ya se me prendieron las banderitas rojas a mí. Algo no está bien. Adelante. Así llega. Entonces es una ortodoncia que en mi opinión no es juzgando, pero no es estable para 3 años. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de pacientes? Pues orientarlos hacia la ruta correcta. Eres un paciente, roncas, sí, sí ronca. ¿Duermes bien? No, no duermo bien. Y el esposo fue el primero que me dijo, ronca mucho, yo no duermo bien. El esposo fue el que dijo, ¿sí? El paciente tiene trastorno articular, tiene dolor miofacial, mialgias generalizadas en cabeza y cuello, pero ya están terminando el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a cirugía ortognática. Está bien lo que sea necesario con el afán de mejorar. Perfecto. Se hace una ortodoncia
prequirúrgica. Adelante. Y llegamos a esto, a una verdadera descompensación. El equipo de ortodoncia lo que tendrá que hacer es llevar los dientes a la norma descompensatoria y que las raíces estén dentro de sus bases óseas, completamente. Tienen dos paredes, en medio tiene que estar el diente. Así de sencillo. Y llegamos a esto. Entonces el paciente, cuando usualmente se prepara para cirugía ortognática, se asusta. Oye, pues ¿qué me están haciendo? En lugar de mejorar, voy empeorando. Por eso es importante que comuniquemos que durante la fase quirúrgica el paciente va a tener un retroceso en cómo se ve, pero que el paciente esté informado para que no se asuste. Adelante, por favor. Y bueno, entramos a la parte de la planeación virtual. Entonces el paciente ya está descompensado. El día de hoy existen herramientas, ya hay muchas en el mercado que podemos utilizar. Yo particularmente utilizo la escuela del doctor Bill Arnett de California y también pues entrenado por el doctor Alejandro Martínez, quien aquí en México difunde mucho esta escuela. Entonces, esto es prácticamente lo que vamos a hacer. Una topografía de la cara del paciente, de la boca del paciente con su tomografía. Adelante, por favor. Para obtener este registro. Esos puntitos que le ven a los tejidos blandos del paciente son los puntos y marcadores que nos solicitan para que se pueda hacer ese rendering entre una y la otra, porque es muy importante que cuando yo haga una planeación virtual, la máscara facial verdaderamente esté bien posicionada en el esqueleto facial. Adelante, por favor. La idea es hacer primero que nada pues el diagnóstico de 2D que ya conocemos de una lateral de cráneo en un corte sagital, ¿sí? Y vamos a poder obtener los valores que tiene el paciente en tiempo real. Y evidentemente, como podemos ver como un semáforo, lo rojo es lo que está completamente negativo, lo verde y lo negro lo que está adecuadamente correcto y el azul lo que está sobrepasado. Entonces tenemos que encontrar correctamente la norma del paciente. Adelante. Gracias. Y hacemos un plan de tratamiento. Y aquí vamos a lo que siempre hacemos de manera histórica, una cefalometría sagital. Es lo que estamos haciendo. Y podemos obtener una mejora completa al plan de tratamiento. Adelante. Bien. Y esto es donde se pone interesante, porque el paciente hoy en día ya nos exige cómo me voy a ver, cómo voy a quedar. Yo no soy una persona que me guste hacer una simulación muy fidedigna, porque no es fidedigna, porque al final del día lo que ustedes están haciendo en la computadora es manipular voxels, manipular un archivo electrónico, no la cara real del paciente. Entonces muchas veces el hacer una super planeación del tejido blando del paciente puede ser contraproducente, porque el paciente se va con expectativas irreales de la cirugía. Y el resultado, si no es tal cual como tú lo presentaste, tú o yo, mejor dicho, tengo un problema. Entonces se trata de que tú le presentes las mejoras funcionales primero al paciente. Adelante. Y bien, esta es una de las que hacemos, ¿no? Evidentemente está horrible, pero la intención es enseñarle al paciente las mejoras que vamos a tener de forma generalizadas. Adelante. Hacemos un plan de tratamiento. Adelante, por favor. Y nos vamos al ambiente 3D, que esto es lo que usualmente en redes sociales se vende muy bonito, ¿sí? Pero realmente, ¿qué estamos haciendo en el 3D? La intención del 3D es que sea una herramienta, y como dijo hace un momento el doctor, puedes tener un Ferrari, puedes tener el mejor coche del universo, pero si no lo sabes manejar, no sirve de nada. Entonces, la intención es que tú hagas esto de manera congruente y saber cuáles son los límites de la transición del 3D a lo real. Adelante, por favor. Entonces vamos a ver todas las caras del paciente, un plano sagital, vamos a ver cómo está colapsado el maxilar, la mandíbula, las ramas. Pongan mucha atención a la articulación temporomandibular. Muy importante, cómo está posicionada. Adelante. Vean el plano postquirúrgico. Aquí, si quieres, adelante, por favor. Uno más. Otro, por favor. Otro, por favor. Ahí, este. Aquí tengo la comparativa, es más sencillo de explicar. El antes y el después. Entonces, en el 3D lo que hacemos nosotros es modificar completamente la posición del rostro y hacemos una rotación del rostro sagital counterclockwise o en contra de las manecillas del reloj. Esto con el objeto de hacer a lo que Hernández Alfaro en Europa publica como el face push.
lo que hace es mejorar la proyección del rostro para que los tejidos blandos se asienten correctamente. Número 1. Recuerden que la filosofía va a ser face, airway and bite. Cómo se ve, cómo respira y cómo muerde. Entonces yo ya tengo el rostro donde está. Y después de esto es cómo voy a coleccionar o cómo voy a poder hacer que engrane esa mordida, que caigamos en oclusión. Y vamos a poder ver cómo manipulamos completamente las ramas mandibulares y el cuerpo mandibular. Adelante, por favor. Tenemos aquí prácticamente esto. Podemos ver el gran avance que hacemos, la gran rotación antehoraria con el objeto de poder mejorar completamente el plano oclusal, ¿sí? Y ahí podemos ver, al menos en el 3D, se apreciaría una oclusión estable. Adelante. Aquí, por ejemplo, observen cómo la cirugía es bimaxilar. Si estamos haciendo cirugía ortognática, la cirugía tiene que ser bimaxilar. Si están haciendo cirugía ortofacial, que es como ya algunas personas lo denominan, a lo mejor vas a hacer mandíbula y mentón, pero olvídate que realmente esa vía aérea vaya a mejorar, porque no vas a hacer el movimiento congruente en los 3 espectros de la vía aérea superior. Adelante. En el plano sagital y axial, vamos a poder ver cómo cambia completamente el plano, dónde estaba la mandíbula, dónde la posicionamos, cómo tenemos una simetría completa en contra de la base del cráneo. Aquí es muy importante que ustedes también evalúen las estructuras anatómicas alrededor de la cara y de los dientes para saber cuáles son los planos correctos para un buen asentamiento y alineación. Adelante. Las medidas, adelante por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver el gran avance. Ayer hicimos un avance de 14 milímetros. Y eso normalmente nos daba un poco de miedo a nosotros anteriormente. Hoy en día es una cirugía muy bien planeada, donde la osteosíntesis rígida, con doble placa, a veces de manera híbrida, siempre pensada en que el cóndilo está bien asentado, ¿sí? Vamos a ver cómo rota el maxilar. Entonces, yo soy un cirujano y tengo la escuela de que primero tenemos que pensar en la mandíbula, y donde caiga la mandíbula, el resto del rostro va a caer correctamente. Adelante. Este es el mentón y la oclusión estable. Adelante. Adelante, por favor. Esta es la oclusión final, estable, por lo menos en el momento posoperatorio inmediato. Adelante. Y nos vamos a la realidad. Esta es la cirugía ortognática, ¿sí? Entonces, estas fotos son de cuando todavía hacía abordajes un poquito más grandes. Sin embargo, ahora que está muy de moda la cirugía de mínima invasión, aquí el concepto es importante aclararlo. No significa que voy a abrir 1 milímetro, significa es cómo voy a cuidar los tejidos blandos. Yo les garantizo que si el cirujano abre así o abre así y cuida los tejidos, el posoperatorio del paciente va a ser bueno, igual de bueno. La función muscular es la que quizás va a estar un poquito ahí decrementada, ¿no? Transitoriamente. Y esto es la cirugía. Podemos ver la mandíbula del lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado derecho y los cortes de Lefort. Adelante. Esto es lo que obtenemos de la impresora 3D. Todo lo que yo hago de manera 3D, que es lo que olvidé comentarles, está guiado para que yo pueda aterrizar lo que yo hago en el 3D en el paciente. Y la forma en que yo lo aterrizo es confeccionando una guía quirúrgica, porque yo ya voy a tener los movimientos hechos en la computadora, obtengo un archivo de las intercuspidaciones por etapas que voy a tener en la cirugía y yo tengo estas guías. Adelante. Y esta es la evolución de nuestra pacientita, de una cirugía que a lo mejor no es clásicamente mínima invasiva, pero así es como le fue. Antes de cirugía, el morphing, que les digo que es espantoso, el post-op a los 5 días pueden ver que realmente no hay mucho edema controlado, a lo mejor sí está inflamadita, a los 15 días un poco de edema en el tercio superior y a los 20 días, adelante, para el mes tener este perfil. Entonces, esta es la cirugía ortognática, de tener un perfil convexo a un perfil correcto, donde los tejidos blandos descansan correctamente en la estructura facial. Adelante. La oclusión prequirúrgica, la oclusión postquirúrgica, antes y después en el plano frontal, la impactación del maxilar. Adelante. Antes, adelante. Y después. Adelante. Siempre vean sus vías aéreas. El punto de la plática de hoy es empapar que lo que yo hago
tiene que ir muy guiado a las vías aéreas. Tenemos un aumento considerable de cómo estas vías aéreas mejoran. Y esta persona desde el posoperatorio día 1 en el hospital no ronca, duerme bien y se siente mejor. Adelante. Como conclusión prácticamente de la plática es esta. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? No lo vean como una boca, como dientes, yo no lo veo como un rostro, sino que todos nosotros tenemos que verlo como una entidad, como una persona. Y repito, lo que hacemos todos nosotros es mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente mover los dientes. Entonces, cuando se presenta un paciente a su consultorio, por favor, véanlo de esta forma. Adelante. Pequeño gran recordatorio. Adelante. Bueno. Articulación temporomandibular, doctores, es bien importante. Chasquidos, tronidos, mialgias, disfunciones. ¿Cuántos pacientes no ven ustedes con disfunciones? Cada vez se ven más y gracias a pandemia tenemos más hoy en día. Ansiedad. Entonces es muy importante que el paciente que ustedes evalúen, échenle un ojo a la articulación. Recuerden la anatomía de la función de la mandíbula. No compensen, se van a echar el disco articular, van a generar una osteoartrosis forzada. Tengan mucho cuidado con eso. Ya si el paciente lo decida, se te firme el consentimiento informado. Pero bien importante eso. Adelante. Bueno, aquí nada más como de articulación temporomandibular, los signos más clásicos que vamos a estar viendo, que es el dolor miofacial, trastornos articulares o desarreglos internos y enfermedades degenerativas. Ojo, aquí a los pacientes siempre hay que preguntarles sobre sus antecedentes médicos. Si el paciente padece de una osteoartrosis, una artritis temporomandibular, cualquier enfermedad osteometabólica, es muy importante saberlo, porque muchas veces podemos tener recidivas del tratamiento ortodóntico por una reabsorción condilar, por una enfermedad osteometabólica no conocida por el paciente o no conocida por ustedes o por nosotros. Adelante. Y bueno, aquí prácticamente para terminar, es muy importante recordar que los pacientes clase 2 normalmente van a tener el disco normalmente anteriormente desplazado. Los pacientes clase 3 lo van a tener usualmente lateromedial. Entonces es muy importante que este disco articular sea evaluado antes del tratamiento ortodóntico, porque evidentemente lo que vamos a hacer con la ortodoncia va a generar cambios dinámicos en el cóndilo y ese disco va a cambiar de posición. Entonces es muy importante que lo evalúen para que en el posoperatorio tardío y a mediano plazo no tengan recidivas. Adelante. Adelante, por favor. ¿De tiempo cómo vamos? ¿Bien? Va. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Dale, por favor. Dale otra vez, por favor. Ella, una paciente clase 3, la que vimos hace un ratito, esa es su oclusión. Obviamente no se puede compensar, es un paciente clase 3. Y quien intente compensar verdaderamente va a fallar. Adelante, por favor. Hacemos la planeación, paciente con asimetría facial muy marcada, planeación virtual, adelante. Antes, después, adelante. Antes, después, cómo damos simetría al rostro, cómo asentamos líneas medias, cómo los anchos mandibulares los tratamos de preservar en medida de lo posible, adelante. ¿Sí? Vamos a ver el perfil, cómo lo cambiamos de nuevo, aunque es un paciente clase 3, vamos a hacer un face push, es muy importante promocionar que el rostro esté en su lugar correcto, adelante. Aquí, por ejemplo, importante, la herramienta 3D me va a dar la información para saber en dónde puedo tener contactos prematuros durante mi cirugía. Entonces yo ya entro al quirófano, hago mi corte, mi osteotomía, y yo ya sé que le tengo que prestar atención a este fragmento de la rama, porque ahí voy a tener contactos. Y yo ya sé. Y si no me dedico a buscarlos, pues el paciente va a tener problemas en el posoperatorio. Adelante. La oclusión, técnicamente final. Adelante. La máscara facial, que es bien importante siempre en la predicción 3D. Cómo es que podemos hacer un cambio morfológico en la topografía facial. Bien importante, porque yo con esto voy a ver los labios. Adelante. Y aquí están sus cambios. Antes de cirugía, el morphing, que aquí quedó un poquito más decente, sin embargo, se sigue viendo clase 3.
A los 5 días, 15 días, al mes. Adelante, por favor. Antes y después. 2 meses. Ah, ya está el tiempo, ¿verdad? Ya. Pues bueno, muchas gracias por la atención a todos. Prácticamente con esto terminamos. Mi conclusión es, vean al paciente de nuevo como lo que es. No nada más es dientes, no nada más son huesos. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho y cualquier cosa estoy para servirles. Gracias.